Hola, ¿cuánto nos va a costar a los peruanos cumplir con la agenda pendiente 4G y la agenda emergente 5G? Veamos, si ustedes están viendo o escuchando este reporte, lo más probable es que se encuentren entre la gran cantidad de peruanos que a la fecha cuentan con el servicio de acceso a Internet móvil 4G. Sin embargo, es importante recordar que aún existen alrededor de 4 millones de peruanos que residen en centros poblados sin la cobertura de este servicio y un total de 7 millones de peruanos que aún no cuentan con él. Frente a esta situación que podemos denominar la agenda pendiente 4G, debemos agregarle la agenda emergente 5G, que incluye para empezar el proceso de asignación y reordenamiento de la banda 3.5 GHz del espectro radioeléctrico, actualmente conducido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, que luego vendrá sucedido por el despliegue de infraestructura correspondiente y más adelante por la provisión de servicio 5G para empresas y para las personas, que hoy sencillamente no existen. Para formarnos una idea sobre el nivel de inversiones que esto va a requerir a los peruanos, vale la pena tomar en cuenta un par de consideraciones. Lo primero es que la agenda pendiente 4G se concentra en zonas geográficas cada vez más remotas, de geografía más compleja, donde además la densidad demográfica es baja y donde más aún el ingreso familiar es también reducido. Es decir, un escenario de mercado poco propicio para la sostenibilidad de las inversiones, lo cual en los últimos tiempos ha significado un esfuerzo de parte de los operadores de telecomunicaciones en cuanto a la innovación de sus modelos de negocio. Y eso ocurre, por ejemplo, en el caso de los operadores de infraestructura móvil rural o IMR, que para el año 2023, según estadísticas del MTC, ya representan más de un tercio del total de antenas 4G que existen en el ámbito rural. En cuanto a la agenda emergente 5G, lo que podemos decir es que la disrupción que vamos a vivir con las tecnologías 5G respecto a las tecnologías precedentes 4G va a ser mayor que lo que tuvimos hace una década cuando vivimos la evolución desde 3G hasta 4G. Por ejemplo, mientras que aquella vez, hace 10 años, las velocidades de 3G a 4G crecieron en el orden de hasta unas 10 veces, actualmente del 4G al 5G vamos a ver un crecimiento de 20, 30, 40 o más veces. Por lo cual podemos imaginarnos que el nivel de inversiones crecerá en un orden de magnitud al menos proporcionalmente mayor. La suma de la agenda pendiente 4G y la agenda emergente 5G representará un nivel de inversión sin precedentes en el mercado de telecomunicaciones en el país, que deberá ser asumido por los operadores privados y que deberá ser tomado en cuenta por las autoridades al momento de la formulación de la política pública en el sector. Ante este panorama, ¿cómo está precisamente la situación financiera de los operadores de telecomunicaciones en el país? Lo primero que podemos decir es que, según información oficial del OCIPTEL, durante la última década, 2014-2023, el nivel de ingresos del sector telecomunicaciones en el país ha tenido un ritmo de crecimiento promedio anual de 2%. Si excluimos la venta de equipos, que para los operadores no es en realidad una fuente de ingresos, sino bien una herramienta de mercadeo para atraer nuevos clientes, si excluimos a este rubro de venta de equipos, el crecimiento promedio anual de los ingresos ha sido de 1%, ya no 2, sino 1. Finalmente, si nos enfocamos de manera específica en los operadores móviles, también conocidos operadores integrados debido a que brindan servicios móviles y también servicios fijos, tenemos que el crecimiento ha sido de 0%. Es decir, tenemos un estancamiento de ingresos de los operadores móviles durante la última década. ¿A qué responde esta situación? Fundamentalmente a dos razones. Lo primero es que todo aquel servicio que no sea acceso a Internet está en caída. De hecho, si usted que nos está viendo y escuchando tiene 40 años o menos, es bastante probable que servicios como telefonía pública, telefonía fija, residencial, larga distancia, que son servicios que aún existen formalmente, pues no le resulte familiar, porque se han venido en picada.
Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que es verdad que tanto el nivel de conexiones como de tráfico de Internet móvil y fijo ha tenido un crecimiento importante. Pero al mismo tiempo, los precios de estos servicios también han tenido una caída importante, de modo tal que se han contrabalanceado. Esto respecto a los ingresos, lo que se suele denominar la línea de arriba en las cuentas financieras de las compañías. ¿Qué ha pasado más abajo? Es decir, ¿qué ha pasado con la utilidad operativa o el margen operativo? Es decir, aquello que resulta de restar a los ingresos los gastos operativos en que incurren los operadores. Para empezar, decimos hace un momento que el crecimiento de conexiones y de tráfico de Internet no ha significado un aumento de ingresos porque los precios han caído, pero debemos decir que sí representa mayores gastos en la medida en que exigen un mayor uso de la infraestructura de los operadores. Con ese marco, resulta que los indicadores o las cifras que son provistas también por Eurosectel muestran que en los últimos 5 años, 2019-2023, el margen operativo, es decir, lo que resulta de dividir la utilidad operativa entre los ingresos operativos de los operadores, ha fluctuado entre 0 y 7%, es decir, menos del 10%, con un promedio de 3%, apenas 3%. Esta cifra, que resulta sumamente baja, vale la pena tener algunos elementos de referencia adicional para comprender qué tan bajo realmente es. Podemos decir que, si tomamos la referencia de operadores de telecomunicaciones en América Latina, el promedio típico se ubica en el nivel de 15%, es decir, no por debajo del 10%, sino por encima del 10%. Si vamos un poco más allá, operadores de telecomunicaciones globales, el nivel está en el orden de el 20%. Y si nos vamos un poco más allá, fuera del ámbito precisamente de las telecomunicaciones, si nos pensamos en plataformas tecnológicas, es decir, aquellas plataformas que nos permiten acceder a una cantidad de aplicaciones que actualmente usamos de manera cotidiana, resulta que está por encima del 30%. Entonces, tenemos una realidad del mercado peruano con 3%, pero son niveles bastante por encima para cualquier referente internacional. Ante esta situación, tenemos en conclusión un escenario de nivel de inversiones que le alcanzará una escala sin precedentes, pero por otro lado, en un nivel de ingresos estancado y un nivel de márgenes operativos deprimido. Es decir, aquellas fuentes de financiamiento para las inversiones no están calzando con lo que estas inversiones exigen. Frente a este enorme desafío, ¿qué podemos hacer como país? Del lado de los operadores, en realidad no mucho, porque hemos mencionado que este comportamiento de los ingresos estancados durante la última década responde sencillamente al funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda. Es decir, a una situación en la que los usuarios exigimos cada vez más conexiones y consumimos más tráfico de Internet, pero a cambio de precios menores. Por el lado de las autoridades, bueno, la experiencia reciente nos brinda algunas pistas. Por un lado tenemos el caso de el canon por conectividad, que es un mecanismo implantado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace unos años, por el cual los operadores pueden sustituir una porción del pago por el canon relacionado con el uso del espectro radioeléctrico para que vayan estos recursos de manera directa a proyectos de expansión o renovación de infraestructura. Eso nos permite decir que ha funcionado bastante bien, cada vez ha sido mejorado año por año este mecanismo, e incluso por ahora lo que podría hacerse es contemplar la extensión de este mecanismo a otras obligaciones económicas, tales como por ejemplo aquello que conocemos como tasa de explotación comercial, el propio aporte FITEL, e incluso si vamos un poco más allá, fuera del MTC, las multas impuestas por el OCIPTEL. Eso basado en lo que hasta el momento tenemos. Pero además de ello nos animamos a plantear 3 rutas adicionales. Lo primero es profundizar la simplificación regulatoria, de manera que este marco regulatorio está a la medida de un escenario de mercado con una intensidad competitiva sin precedentes, fruto del desarrollo del mercado en los últimos años. Una segunda cuestión es promover lo que ya viene haciendo CITEL desde hace pocas semanas, es una discusión abierta sobre el mecanismo de contribución justa o fair share, como se conoce a nivel internacional, en la relación entre precisamente entre las plataformas tecnológicas
y los operadores de telecomunicaciones. Y una tercera recomendación es eliminar toda posibilidad o todo intento de generar, al contrario de lo que venimos mencionando, una carga de obligaciones económicas adicionales a los operadores. De esta forma, podremos liberar recursos para que el sector telecomunicaciones siga contribuyendo, tal como lo ha venido haciendo durante las últimas décadas, con la reducción de la brecha de conectividad digital en el país. Por lo tanto, contribuir con el desarrollo de servicios digitales en beneficio de la ciudadanía y, en consecuencia, tener un aporte significativo en la transformación digital del país. De eso se trata. Esperemos que la visión de la política pública apunte en esa dirección. Seguimos.